¿Cómo te sentís hoy cuando tenés que presentarte? ¿Cómo te sentís hoy cuando tenés que grabar un video, cuando tenés que hacer una historia? ¿Cómo te sentís incluso cuando tenés que dar sesiones o clases? ¿Cómo te sentís? Y digo, ¿cómo te sentís? Pero en realidad el que estás sintiendo es tu parte corporal, tu cuerpo, y muchas veces nos sentimos espléndidos, tenemos mucha experiencia, o a veces incluso teniendo mucha experiencia nos morimos de estrés y de nervios, y a veces incluso pasa algo terrible, que es que tenemos muchísima experiencia en lo que hacemos y parecería que cuando comunicamos eso no se nota. Y pareces una principiante. Y eso es un gran problema, porque necesitamos justamente que toda nuestra comunicación dé cuenta de nuestra expertise. Bueno, hoy vamos a tener un ejercicio somático. Para las que no me conocen, soy Marina Ríos, mentora de actualización identitaria para mujeres que tienen negocios con propósito. Todo mi proceso de actualización que entrego tiene que ver con la reprogramación de la mente inconsciente a través del cuerpo, la mente y la emoción. Hoy vamos a trabajar específicamente con el cuerpo. Así que bienvenidas a las que están acá, bienvenidas a las que van a estar viendo luego la grabación. Las que están acá, ¿se escucha ok? A todo esto, estamos en la casa de Mar, ¿se dieron cuenta? Primer vivo que doy en la nueva oficina presencial en Banfield, que me mudé hace 2 minutos, un poquito más de una semana, ya está todo funcional acá, tenemos plantas, mirá lo que es este helecho, yo creo que le voy a poner nombre, es un helecho macho, después vemos qué nombre le ponemos, vamos a votar por historias, bienvenidas. Bueno, entonces, ¿saben qué? Una vez que yo estaba hablando frente a 200 personas, más, debían ser 250, 300 personas, y me estaba ahogando. Las personas pensaban que me pasaba una cosa, y en realidad me pasaba una totalmente distinta, que yo no pude resolver en el momento, no podía parar la situación de ahogo que tenía al comunicar lo que estaba comunicando, y la verdad que fue horrible. Para mí fue una experiencia bisagra realmente en el mundo de la comunicación. Tenía ahí como 13, 14 años. Me habían pedido que escriba algo para comunicar en el acto del 24 de marzo. Para quien no sabe, no está en Argentina, 24 de marzo se conmemora, es el Día de la Memoria, se conmemoran los 30.000 desaparecidos en la dictadura militar. Y yo escribí algo, realmente a nivel profundo me doy cuenta de que lo que me pasó es que era muy hermoso y muy profundo lo que yo escribí, y en el momento yo sentí que era mucho para mi edad, que era mucho para la situación. Entonces yo misma me comí los mocos y no pude comunicar como honrando lo hermoso y grandioso y profundo que había escrito. Solo porque era una adolescente se ve que no tenía la capacidad de asumir en ese momento lo grandioso que había hecho. Entonces empezó a pasar que yo estaba ahí paradita, vos imagínate el micrófono, frente a vos, todo el colegio secundario, los adolescentes que son más grandes que vos, más chicos que vos, poquitos, porque yo era ahí como del medio, y voy avanzando en lo que voy leyendo y me empieza a faltar el aire. Y cuando yo quiero inhalar, no me entra más aire, porque en realidad ya estaba hiperoxigenada. Entonces, no logro frenar ese circuito de que me falte el aire, y lo que empieza a pasar es que se te empieza a cerrar la garganta y te empieza a faltar la voz. Entonces, todo se vuelve terrible, porque vos lo único que querés que hacer es que termine. Tu cuerpo se quiere ir a la mierda de ahí, vos sabés que no podés huir porque sos un adolescente y eso va a quedar para la historia de la humanidad, que tenés que quedar asumiendo la vergüenza que estás pasando, ya no sabes qué es lo que estás leyendo. Digo, alguna parte tuya quizás se acuerda que vos escribiste eso, pero vos seguís leyendo ya totalmente disociada de la situación. Y lo único que haces es seguir sintiendo todo ese pánico con la garganta cerrada. Esto le pasó a mi versión adolescente frente a un patio lleno de adolescentes, y cuando digo que la gente pensó que me pasaba otra cosa, imagínense que era tanto lo que a mí se me quebraba la voz por lo nerviosa que estaba comunicando, que la gente pensó que algún familiar mío había sido víctima de
del golpe y habían desaparecido o habían sido torturados o habían sido perseguidos, porque bueno, claro, yo estaba tan afectada, pero nada de eso pasaba. Lo que pasaba era que yo tenía tal nivel de nervios y de estrés en el cuerpo que directamente toda mi comunicación se vio totalmente truncada. Acto seguido, obviamente que primero tuve que aclarar que no, que nada de eso había pasado, que no estaba la historia de mi familia, que sencillamente me puse nerviosa y mi cuerpo reaccionó así. Esto hoy todavía le pasa a mujeres adultas que hacen algo grandioso, que quizás en el puertas para adentro de sus mentorías o de las sesiones que entregan tienen mucha seguridad y mucha soltura, pero que cuando se tienen que parar o incluso exponer a cámara ante otras personas para contar y compartir lo que hacen, el cuerpo queda en otro plano, totalmente disociado, con esos nervios, con ese estrés, con eso que termina siendo angustiante y que en realidad lo próximo que querés hacer es evitar la situación y no volver a hacerlo nunca más. Vamos a trabajar hoy para que eso deje de pasar, para poder comunicar no solamente con la palabra y no solamente con un speech que vos tengas armado, porque fíjate que yo no estaba inventando lo que estaba diciendo, no se me ocurrió en el momento, yo lo tenía anotado. Y esto pasa muchas veces, nos armamos la presentación, incluso tenemos la proyección o tenemos anotado las boyas o los puntos por los que tenemos que pasar, sin embargo, el cuerpo no responde y estamos con mucho estrés y con muchos nervios y cuando nosotros la estamos pasando mal, nuestro público la está pasando mal. Y cuando digo nuestro público es un potencial cliente ideal, puede ser tus clientes que tenés en este momento, puede ser quizás una persona random que te preguntó y vos qué haces y vos empezaste como, no, bueno, yo estudié tal cosa y después y doy clases de esto y doy sesiones de aquello y le empezás a nombrar cosas que no tienen nada que ver, que nadie termina entendiendo nada y cuando eso pasa vos la pasas mal y el de enfrente tuyo también la está pasando mal. Entonces, como queremos que todos la pasemos bien y como quiero que puedas vender mucho de eso que haces, porque eso te cambia la vida y le cambia la vida a tu cliente, vamos a trabajar en la comunicación, ¿ok? ¿Quién tiene ganas? Escribidme acá, yo tengo ganas, si quieres que lo hagamos. Acá hay un ruido, se ve que algún vecino está haciendo algún arreglo, ustedes me cuentan si se escucha mucho bardo, en todo caso cierro la ventana. ¿Saben que lo que pasó después de ese acto, que fue un desastre, para mí al menos, es que vino un profesor y me dijo, che, quiero que te prepares algo para el acto de, no sé, uno que seguía más adelante en el año. Y yo le dije, pero vos viste lo que a mí me pasó la última vez, vos viste que yo me puse re nerviosa. Y él me dijo, no, pero prepáralo tranquilo, miramos juntos, lo vas a hacer bien. Bueno, esa vez me agarró más pilla. ¿Qué pasó? Yo la primera vez lo había escrito, estaba súper lindo, pero no lo había ensayado. En cambio, la segunda vez lo escribí, lo ensayé, lo leí en voz alta al tiempo que miraba al público, me apropié del mensaje, me apropié de lo que escribí. Le di a mi cuerpo la información de cómo era decir aquello en un estado más público, ¿no? Y no solamente escribirlo en tu intimidad, que es lo que muchas veces hacemos las dueñas de negocio, ¿no? Escribimos las piezas de comunicación, escribimos los correos y hoy que hace todo la inteligencia artificial ni te cuento, como que más alejadas estamos todavía del mensaje. En cambio, lo que hice ahí fue todo lo contrario, asociarme a mi propio mensaje y pasarlo por el cuerpo muchas veces. Fue un éxito. La siguiente vez fue un éxito, yo me sentía una panelista con 10 años de experiencia comunicando, pude trabajar micrófono, hoja, todo fue espectacular y desde ahí algo aprendí, me llevé sobre todo esta información de lo importante que es la práctica y el ensayo, pero no solamente de que te salgan bien las palabras, sino de que el cuerpo entero pueda hacer la prueba de esa seguridad que yo siento con lo que estoy comunicando. ¿Bien? Entonces, hoy en día, si vos tenés un negocio, es muy importante que observes en qué lugares tenés que comunicar, ¿no? Comunicamos en redes sociales, comunicamos en la presencialidad. A mí me ha pasado de estar en espacios con otras dueñas de negocio, donde empiezan a presentarse y a contar lo que hacen,
y cada vez entiendo menos. Y a veces lo único que termino entendiendo es la necesidad de verborragia que hay. Y entonces me empiezan a contar todo lo que hacen, todo lo que hicieron, toda la historia de sus vidas, toda la historia de la vida de sus antepasados, las cientos de millones de certificaciones y cursos que tienen. Y lo único que yo observo ahí, aparte como mentora y terapeuta, es que tenés mucha necesidad de contar muchas cosas. Y eso está bien si vos estás en un espacio donde estás siendo mentoreada o estás en un espacio terapéutico. Pero si vos estás yendo a un lugar, por ejemplo, de networking, y entonces ahí es un espacio estratégico para vos y tu negocio, vos tenés que ser estratega y poder disociar eso. Si tengo muchas ganas de hablar, necesito un espacio para hablar y hacer algo con eso. Ahora, si yo estoy en un lugar donde le tengo que sacar provecho a la atención que el otro me está regalando, que es lo más valioso que tenemos hoy, la atención del otro, entonces yo tengo que ser estratega ahí. Yo tengo que ser magnética, yo tengo que estar en un juego de seducción con mi cliente, yo tengo que estar siendo clara en lo que digo. Y cuando digo clara con lo que digo, no solamente estoy hablando de buena dicción, o sea, que se entiendan las palabras que decís. Hablo de este proceso en el cual mi proceso mental es claro y transparente. Y esto es muy importante porque lejos de estas presentaciones acartonadas o con fórmulas, como bueno, para presentarte decime tu nombre, cuál es tu especialidad, a quién ayudas y cómo. Esa es una fórmula básica de presentación. También es una fórmula de nene de primer grado. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marina, voy al colegio fulanito y soy de primero A. Ese tipo de presentación, de fórmula cerrada, es de primer grado. Y aparte el problema con las fórmulas cerradas, que hoy te las hace cualquier inteligencia artificial, como decir, decime 3 fórmulas para presentarme. Y te va a pasar 3 fórmulas, las vas a completar o te las va a completar la misma inteligencia artificial, pero cuando frente a vos tengas a una persona que necesite que le cambies alguna palabra de lo que estás diciendo, vas a hacer palmas. Porque no se trata de saber repetir, se trata de saber y entonces de ser. Se trata de que el cuerpo pueda hacer la expresión de eso y de que el pensamiento y las palabras puedan salir con claridad. Y eso a veces no pasa cuando lo que siento es inseguridad en el cuerpo, al comunicar. Cuando me pongo nerviosa, cuando me da vergüenza, cuando estoy más pensando en lo que el otro va a pensar que en cómo puedo ayudar al otro. Porque cuando pienso en lo que el otro va a pensar de mí, estoy pensando en mi ego, en cuidarme del otro, en el juicio que en realidad yo misma tengo sobre mí. Y en vez de pensar en quién tengo delante y cómo lo ayudo, cómo puedo yo ayudarlo. Esperen que me llaman y se me va a cortar el video. Bien, ¿les gustaría poder comunicar así lo que hacen? Sin sentir el miedo o la vergüenza de, uy, ¿qué van a pensar? No se va a entender, me van a juzgar, me van a cuestionar. La persona que te juzga y te cuestiona no es tu cliente. Y como vos estás ocupada no comunicando por miedo al juicio del que no es tu cliente, el que sí es tu cliente se está perdiendo de lo que vos haces porque no lo sabe, porque no lo conoce, porque no lo decís. Necesitamos que lo puedas decir y que lo puedas decir con seguridad, con claridad, con impacto y con magnetismo. ¿Y por qué digo con impacto? Porque hoy en día hay mucho de todo. Hay mucho de todo. Si yo te dijera que me cuentes de un reel, de un video, de un carrusel que te acordás, que hayas visto hoy o que hayas visto ayer, lo más posible es que te acuerdes de 1, 2 o de 3. Pero lo cierto es que las personas pasamos 3 horas más o menos por día en redes sociales boludeando. Entonces, imagínate lo que se necesita de verdad para impactar en el otro y que entonces el otro se acuerde de vos. Eso en redes sociales. Pero en un espacio presencial también, porque de repente en un espacio presencial donde hay 20 personas y encima quizás la mitad o más de esas personas hacen algo parecido a lo que vos hacés, si vos no tenés impacto, esperen que pase una foto, si vos no tenés impacto a la hora de tu forma de decir, tu forma de actuar, tu forma de encarnar ese mensaje, entonces nadie se va a acordar de vos como, voy a decir un nombre que veo acá, Maricel. No, viste, Maricel se presentó y es la que hace tal o cual cosa.
Si vos conocés a 20 personas en un networking, créeme que como mucho te vas a acordar de 2 o 3. Fulanita la que hace eso. Todo lo demás, las demás pasaron desapercibidas. Sobre todo porque no fueron impactantes a la hora de presentarse, a la hora de decir qué hacen y cómo lo hacen. Si querés poder presentarte con magnetismo, con seguridad, con claridad y con impacto, venite al bootcamp gratuito que vamos a hacer con Ani el 6, 7 y 8 de abril. ¿Ok? Puedes escribir bootcamp después y te llega el link para anotarte gratis. 6 y 7 es por WhatsApp y el 8 es en vivo por Zoom. Y es un proceso en el cual vas a llevarte tu presentación, pero ya sabes, no solo la fórmula, sino el proceso transformacional para ser quien se presenta así, con claridad, con magnetismo y con impacto. Y algo muy, muy importante es que se lo mandes a tu amiga dueña de negocio que también tiene un proyecto espectacular y que merece y necesita poder presentarse de esa manera, ¿ok? Así que venite con tu amiga, es 100% virtual. Ok, dicho todo esto, como siempre es un proceso transformacional, necesitamos incluir al cuerpo. Porque vos podés saber cómo hacerlo, pero luego el cuerpo lo tiene que poder hacer. Así que, ¿qué les parece si nos hacemos un ejercicio? ¿Cuánta batería tengo? Joya. Si nos hacemos un ejercicio somático para expandir la seguridad en el cuerpo. Normalmente, bueno, yo esto siempre lo hago en vivo con mis clientes, en mentorías o en eventos en persona, con lo cual yo normalmente puedo ver a quien está del otro lado. Acá no te voy a estar viendo, con lo cual es importante que cada tanto me vayas escribiendo y que si lo haces grabado, después me cuentes también cómo te fue y cómo te sentiste. ¿Bien? Vamos a usar hipnosis ericksoniana para este ejercicio, así que es muy posible que sientas mucha relajación en llevarlo adelante. Acá hay bastante ruido. ¿Me puede alguien escribir y decirme si se escuchan mucho los autos que pasan? Porque yo puedo seguir, pero no quiero que les moleste a ustedes y que las disturbe. Estamos por empezar el ejercicio, ¿eh? A las que se sumaron recién. Cuéntenme si se escucha mucho ruido de afuera. Porque yo escucho bastante. Y mientras, estirate, conectate con tu cuerpo. Sobre todo quizás, si pasaste mucho tiempo sentada hoy, trabajando. Acá el día está muy horrible en Buenos Aires, entonces la verdad que no se presta para salir a caminar. Pero si estuviste muy quieta, antes de seguir quieta, te voy a pedir por ti que te muevas, que conectes con tu cuerpo. Se escucha más tu voz, no molesta el ruido ambiente. Muchas gracias. Gracias, María. Un poco se escucha, pero se tolera. Gracias. Bien, vamos a aflojar la cara. Las motos sí se escuchan, pero lo demás no. Joya. Gracias, gracias a todas. Afloja toda tu cara. Y algo que yo siempre invito es a revisar qué partes del cuerpo pueden relajarse. Porque obviamente que si estás sentada, este ejercicio es mejor hacerlo sentada, ¿eh? Hipnosis sentada mejor que acostada. Muchas veces no nos damos cuenta y hay partes del cuerpo que están en tensión, pero que podrían estar relajadas, porque no las necesitas como activas para poder estar sentada, ¿no? Entonces, podés dejar que te sostenga el respaldo de la silla. Esto te aprendí. Podés aflojar los pies. Podés aflojar la pelvis y las piernas. Yo te invito a respirar con sonido, si te queda cómodo, si te sienta bien. A inhalar y a exhalar con un suspiro. Podés ir tocando, masajeando las partes de tu cuerpo que necesites. O quizás sencillamente dejar que las manos se queden relajadas en las piernas, en la mesa, en la silla. Y a veces antes o a veces después, mientras vamos inhalando y exhalando. Los ojos pueden parecer un poquito más secos y entonces los párpados pueden querer cerrarse.
Y cuando eso suceda, quisiera pedirte que hagas una exhalación todavía más larga de lo habitual para permitir así que tu cuerpo se vacíe por completo de todas las preguntas, de todo el movimiento, de toda la quietud incluso. Y normalmente este proceso introductorio podría ser más largo, pero en este momento puede ser más corto y que eso te ayude a relajarte todavía más. Y quisiera invitarte a observar tu cuerpo por dentro y por fuera, a sentir los límites de tu cuerpo y de tu piel. Y de todos los rincones de adentro y de afuera, ¿hay algún rincón que aloja la seguridad? Esa seguridad cuando sentís que todo tu cuerpo puede, que vos podés y sabés. Esa seguridad al estar haciendo eso es lo que sentís seguridad. Y esa seguridad está en algún rincón de tu cuerpo, un rincón que puede ser muy pequeño o muy grande. Y a veces esos lugares son obvios o esperables y a veces nos sorprenden. Y quisiera que vayas a ese lugar a encontrar esa seguridad y que con una de tus manos o con las dos puedas tirar de esa seguridad hacia afuera de tu cuerpo y contenerla entre tus manos. Y puede ser un espacio pequeño, como una bolita muy chiquitita, 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 o puede ser un espacio más grande, de todo tu pecho o más, en todos los casos y todos los tamaños, todas las formas que tome esta seguridad. Es lo correcto para vos ahora. Y cuando sea bueno para vos, me gustaría pedirte que inhales y que al exhalar te concentres en ese espacio de seguridad entre tus manos y que cuando estés lista vuelvas a inhalar y observes cómo de manera sutil y respetuosa este espacio de seguridad se agranda entre tus manos y con cada exhalación se asienta en esa nueva posibilidad. Y volver a inhalar, permitiendo que ese espacio de seguridad se vuelva a expandir y tus manos entonces se separen un poco más para hacerle lugar. Y que al exhalar, esa nueva posibilidad se asiente en esa forma y tamaño. Y una respiración más. Que expanda la seguridad entre tus manos. Y se asiente al exhalar. Y podrías dejarla así o podrías permitir que se siga expandiendo al seguir respirando.
Y si te viene bien, es momento de buscar la parte de tu cuerpo que se encarga de la comunicación de tu negocio, y tal vez sea la cabeza o la garganta, tal vez el pecho, el abdomen, los brazos o las manos, ese lugar que tiene sentido para vos. Y cuando lo hayas encontrado, voy a invitarte a ser muy gentil, muy respetuosa, al llevar esta bola de seguridad hacia ese rincón de tu cuerpo. Muy respetuosa, lentamente, a tu tiempo. Y podés llevarlo con una o con ambas manos, a permitir que se asiente la seguridad en ese rincón de vos que se encarga de comunicar, de presentarte, de hablar de tu negocio, de impactar de forma positiva en tu cliente. Y quisiera invitarte a ser consciente de la forma en la cual nuevas conexiones neuronales se crean, nuevos pensamientos aparecen, y tal vez lo notes de forma consciente o inconsciente. Tal vez no lo notes, pero siempre sucede. Y entonces, con nuevas ideas y nuevos pensamientos, nuevas posibilidades, puedas tener distintos resultados a la hora de comunicar, de presentarte, de vender. Y me pregunto cómo lo harías, cómo lo harás. ¿Y qué regalo es eso para vos y para el mundo? Y podrías seguir disfrutando de esa posibilidad. Y también podrías decidir vivir esa posibilidad aquí y ahora. Y si decidieras vivir esa posibilidad aquí y ahora, entonces sería el momento de abrir tus ojos y volver al momento presente para accionar, comunicando con esta nueva seguridad. Y mientras abrís tus ojos a tu tiempo, por el camino que sea bueno para vos ahora, podés seguir expandiendo esa seguridad. Y me pregunto, ¿qué vas a hacer entonces? Bien. Ya estás aquí, ya estás ahora, ya está hecho. Así que quiero que después me cuenten cómo están y cómo se sienten. Obviamente que es posible después, porque estos procesos que trabajan con la mente inconsciente hacen que después actuemos de una forma distinta, tengamos otro impulso, otra claridad y facilidad. Recién estaba hablando con una clienta con la que tenemos sesiones y me contó una cantidad de cosas que hizo que quizás no hizo en medio año. Tranqui, Mel dice, llegué tarde. Tranqui, Mel, no pasa nada, amor, queda grabado, así que después la vas a poder ver. Bueno, y esta clienta me decía,
nada, hizo una cantidad de cosas de lanzamientos, sesiones, dar charla, hasta charlas incómodas con su pareja que quizás no había hecho en medio año, un año, 10 años, y es la forma en la que trabaja y opera el proceso con la mente inconsciente. Así que después me cuentan, porfa, escríbanme, porque si no, ni yo ni el resto puede saber cómo funciona. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Si están dispuestas a pasar por el proceso transformacional de encarnar con seguridad el mensaje que transmite, lo que de verdad entregan y lo que de verdad le cambia la vida a sus clientes, vénganse al bootcamp gratuito, 6, 7 y 8 de abril, los primeros 2 días por WhatsApp, el tercer día por Zoom, y obviamente que hay mucho de esto. Yo no creo en un proceso de transformación, un proceso de aprender a comunicar algo sin incluir la transformación humana. Podemos aprender un montón de las técnicas, un montón de los scripts o guiones que se supone que funcionan, pero la verdad es que si yo no te veo del otro lado siendo la viva prueba de lo que entregás, no te veo del otro lado comunicando con seguridad, no te veo del otro lado comunicando como la que realmente sabe y no como la que está intentando, la que está viendo cómo hace, la que está probando. Yo necesito verte con seguridad para entonces poder confiar en vos y poder elegir, pasar por un proceso con vos y comprarte. Para mí el proceso del bootcamp que vamos a dar la semana que viene y sala de ensayo, que es el programa que damos después con mi compañera Ani Olivera, de transformación para la comunicación, es tan monetizable porque en cuanto vos invertís tu tiempo, tu dinero y tu energía en no solamente aprender a comunicar desde la cabeza, sino que toda tu energía, todo tu cuerpo, todo tu discurso, la claridad de tu mente esté al servicio de tu comunicación, entonces en 2 doritos haces dinero, esa inversión de tiempo, dinero y energía. Así que con mucho amor las esperamos el lunes en el bootcamp. Si todavía no se sumaron, comentan bootcamp en este vivo o me lo escriben por historias y les llega el link para sumarse. Y ojo, porque empezamos el lunes, pero el viernes tenemos un precalentamiento preparado. Así que ya vamos a estar mandando algunos mensajes. Obviamente que va a incluir reprogramación, hipnosis, somática, meditación, un montón de preguntas, porque van a tener que trabajar. O sea, no hay sin eso, no hay transformación sin sentarse con una misma a hacerse cargo de ello. Así que lo van a recibir todo. Las veo el lunes, ¿ok? Esto si se hace una sola vez, con una sola vez alcanza, pero lo puedes hacer todas las veces que quieras. A diferencia de la medicación, la hipnosis no tiene contraindicaciones, ¿ok? Así que lo puedes hacer las veces que quieras. ¿Nos vemos el lunes? Adiós, bellas. Gracias, gracias, gracias. Me voy a tomar un mate más por si hacen alguna pregunta, porque veo que tenemos un delay. Y si no, me ven tomándome un mate. Nada mal puede salir. Ok, nos vemos el lunes. Adiós.